Hola nuevamente, me encuentro con ustedes para llevar a cabo la sesión número 3. Quisiera comenzar recordando lo último abordado en la sesión número 2, que fue la evaluación de desempeño laboral y un poquito de sus contenidos de esa sesión. Entonces, estuvimos viendo el proceso de reclutamiento y selección en el supuesto de ustedes como responsables directamente de reclutamiento y venía desde la parte de atraer al talento, de que ustedes tenían que levantar muy bien una vacante, hasta cómo se filtra, por qué filtramos desde la solicitud, la postulación en la aplicación en internet, hasta por teléfono, y que realmente citamos candidatos ya perfilados como viables. Después, cómo se pasa por la evaluación y se entrega un reporte. Y entonces pasamos a esta parte de evaluación de desempeño laboral en el supuesto de que ya son personas trabajando con ustedes. El primero de los métodos que vimos fue el método 360, que recordemos que se llama 360 porque recopila la información de todas las personas que tienen contacto con ese colaborador. Jefes, si tiene gente a su cargo, sus mismos subordinados, como antes se les llamaba, hoy más se llaman colaboradores, y los mismos clientes si es posible. La gestión por objetivos se va a centrar en el cumplimiento de las metas en un registro. Y esta normalmente lo puede reportar el líder o jefe directo de tu colaborador, porque entre él y el colaborador tuvieron que haber establecido metas, objetivos de la semana, del mes, del año, y eso es lo que tú puedes utilizar también para dar una evaluación de desempeño o que puede complementar. Se puede colocar como comentarios de jefe directo, bonos alcanzados y desempeño calificado por su líder, o gráfico de metas esperadas versus metas logradas, sacar una gráfica. También tenemos evaluación por competencias. Decíamos que es como cuando en el reclutamiento tú quieres medir las habilidades técnicas y las soft skills. Aquí puedes tener tu propio cuestionario o bien ya haber estandarizado algunos para la empresa y según los puestos, o bien ser test o inventarios que ya existen, pero que encajan con las habilidades específicas que se necesitan para el puesto de ese colaborador que estás evaluando. La autoevaluación, checamos que también era importante preguntarle cómo se autoevaluaba y que argumente el número o porcentaje, si es que es con una métrica o si solo es una evaluación cualitativa, pues ahí tú le ayudas con unas oraciones y él argumenta. Por ejemplo, considero que mi desempeño es porque el último mes mis tareas han sido ejecutadas de forma tal, porque, y le ayudas a desarrollar su evaluación cualitativa. La evaluación por pares se le conoce como pares a los mismos compañeros. Opiniones que puedes recabar, sobre todo cuando pasan dos cosas. Uno, hacen lo mismo. Les decía, puede ser que justo son reclutadores y entonces le preguntas al resto de los reclutadores cómo fue el desempeño o qué opinan de. Normalmente anónimas esas recabaciones. O bien, la otra circunstancia es en los diagramas de flujo. Tú tienes que revisar muy bien los procesos. Y si resulta que fulanita no puede hacer su trabajo hasta que Juanito entregue, entonces le preguntas, ¿cómo te ha ido con el flujo de trabajo y cumplimiento de responsabilidades de Juanito para que tú puedas cumplir las tuyas? O sea, vean los diagramas, los procesos y vean cómo entre ellos se impactan. Por lo tanto, pueden opinar, porque como mi compañero llega tarde, yo me atraso, ¿no? Y puede haber ese tipo de comentarios. Se llaman procesos encadenados o en cadena.
dependen unos de otros, pero de manera muy específica. De verdad que no puedes avanzar a veces a otro paso sin que el compañero haya concluido el suyo. Ujú. No son los mejores sistemas, se ha notado hasta el momento, pero todavía existen algunos así. Muy bien, los complementos. Decíamos que la escala de BARS era para comportamientos específicos. Ujú. Tú puedes ahí observar em, cómo se desempeñó en el registro de incidencias, porque es un líder y resulta que no te entregó incidencias este mes. Y que tú sí te enteraste que hubo, pero él no hacía el papeleo. O sea, te vas a las tareas específicas. El método de incidentes críticos son los incidentes, sobre todo logísticos de accidentes de herramientas, se reportan así como críticos y la evaluación jerárquica solo es del jefe y por eso es de 90 grados, no de 360. El feedback que tienes que llevar a cabo, que llevaba una preparación del entorno, que fuera el mejor momento, que usaras el lenguaje en positivo, que le dijeras también cualidades que reconocen en él y agradecieras y a través de su opinión y de los dos platicar las observaciones dieran un cierre con acuerdos específicos para poder revisar más adelante si se cumplieron y si pudo alcanzar nuevamente sus metas o mucho mejor. Por eso, cada cierto tiempo se programan esos feedbacks para que lleven un seguimiento. Un buen feedback lleva un expediente. No es, ay, la evaluación de cada 3 meses o, ay, otra vez es julio porque se hace solo los julios y entonces no hay un seguimiento. Siempre el expediente se va engrosando y se ve en lo último en lo que se quedaron, los últimos compromisos. De hecho, se redactan y se firma un acta donde dicen mis compromisos son. Evidentemente se le hace saber que no significa que en eso esté en peligro su trabajo, simplemente es un recordatorio de los compromisos que estamos adquiriendo y, y se anota, ¿no? Porque a lo mejor eh, el colaborador te dice que lleva solicitando que le reparen una impresora por no sé cuántos meses y entonces tú también puedes colocar en los compromisos pues que esa impresora va a ser reparada, ¿no? Siempre y cuando pues tengas el respaldo de un área, de un jefe, pues sí hay que saber dónde está parado uno, ¿no? Para saber a qué se compromete, pero de preferencia pues hay que llegar a esos niveles de compromiso. También tenemos los programas de desarrollo que les decía, no hay mejor área que haga eso, que es desarrollo organizacional. Si a ti te gusta la parte de la solución, del clima laboral y de los planes de intervención para mantener o mejorar los desempeños y los climas laborales, DO es tu área. Después, perdón, empezamos a abordar los psicodiagnósticos en situaciones de conflicto. ¿Por qué? Porque sí se presentan conflictos a nivel micro y macro. Es decir, puede estar sucediendo algo a nivel gerencial, a nivel de dirección, a nivel de una crisis financiera, a nivel de CEO, a nivel legal para toda la institución. Puede haber problemas de ese estilo en donde pues hay que saber mantener la discreción, la información muy a raya para no crear pánico, incertidumbre, el rumor, ¿no? La incertidumbre en los pasillos que afecte el desempeño de los empleados, porque estén como, no sé, pensando que el peligro es inminente, que se les está ocultando información. O sea, eso es algo que se maneja con mucha delicadeza y que si alguna vez a ti te llaman para alguna recomendación, pues esa es la primera. Si no hay certeza de nada, nada está pasando y solamente se maneja a niveles superiores la, mm, pues vaya el manejo de la crisis. Ahora, ¿qué sucede? Que normalmente a nivel de implant de RH, a nivel de DO, a nivel de un consultor, a esos niveles vas a intervenir en conflictos en los grupos de trabajo de los colaboradores.
Entonces, estos son algunos pasos o recomendaciones si te encuentras en esa situación. Primero, tienes que saber detectar señales. Tienes que saber si hay discusiones en los equipos de trabajo, quiénes son los que normalmente discuten, por qué son las discusiones, qué tan frecuentes son, si es posible llevar hasta un récord. Perdón. También em, si existen grupitos o bandos, si compiten, si la competencia ha salido de lo saludable, si no confían algunos miembros en otros, si hay comentarios tal cual de desconfianza, de sospechosismo de algo, todo eso. Y por supuesto, la primera señal de conflicto es caída en la productividad. Es como tener hijos adolescentes o hijos en general. En cuanto ves conductas que no eran lo típico, hay crisis de algo, hay que acercarse. Recolección de datos sería el número 2. Tienes que acercarte a conocer la experiencia y la percepción del grupo de colaboradores. No te quedes solo con tu criterio. Y así tú podrías clasificar el conflicto. ¿Es interpersonal? ¿Es entre personalidades o estilos de trabajo en el equipo? ¿Es de roles? ¿Hay una confusión, usurpación, algo en las responsabilidades de cada puesto? Intergrupal, ¿hay tensiones entre departamentos? A veces son equipos enteros porque sistemas ya no soporta a los de conta o los de Office Boys y copias y capturistas. Ya se tensó mucho la relación con los de RH, ¿no? Entonces, pues bueno, también una vez que tú identificas esta clasificación del conflicto, que sobre todo es en qué entorno o quién contra quién, te vas al análisis de redes de comunicación. Vas a identificar en dónde se rompe la información asertiva. No necesariamente que se rompa el flujo de información, aunque sí puede ser que ya se le estén cerrando las puertas a cierto departamento, a ciertas personas por este mismo conflicto. O o vaya, se esté distorsionando o se esté manipulando o tenga una intención de que la siguiente persona falle en algo en su tarea. Es que puede haber de todo. Entonces, debe sí o sí analizar las redes de comunicación entre departamentos, entre personas en los equipos, de verdad a veces el conflicto está hasta en WhatsApp. O sea, actualmente, ay, a veces hasta es por algo que alguien dijo o no dijo en el grupo. Entonces, ustedes deben estar metidos en todo. Encuestas de clima organizacional. Por supuesto que los cuestionarios de clima son lo suyo y ahorita vamos a ver uno. Modelo de escalada es determinar qué tanto ha avanzado el conflicto. Si comienza, si lleva tiempo, cuánto tiempo, si donde empezó sigue, porque nada más empezó en que ya no se hablan y siguen sin hablarse, pero empezó o escaló y empezaron en dejarse de hablarse y ahora se agreden. En fin, escalada. Hay herramientas de mediación y de resolución de conflictos. Herramientas, entiendas en este caso que es algo interpersonal como metodologías. Entonces, ¿qué va a hacer? El modelo Harvard o de negociación se va a enfocar en que separan a las personas del problema y van a negociar basándose en intereses, no en las posiciones que tienen ellos. Por ejemplo, si los intereses de la empresa es que deben actuar de forma diplomática frente a alguien, ese equipo de trabajo, porque si no pueden generar desconfianza en un cliente, etcétera. Entonces estás basándote en los intereses de la institución, no en la posición que tiene cada uno, porque a lo mejor, no sé, no tienen como una tarea clave, ¿sabes? La posición sería algo como em, tiene las claves
las cajas chicas y entonces el conflicto debe basarse en cambiar las claves, retirarle las claves, suspenderlas en lo que se soluciona el conflicto, en lo que se aclara si fue o no fue. Eso sería basado en la posición. Te ves específicamente en la posición que tiene el empleado, en sus tareas y en qué urge modificar o pausar para solucionar el conflicto o en lo que se soluciona. Pero el modelo de negociación de Harvard solamente se basa sobre todo en los intereses de la empresa de ese momento. Aunque el dinero es un interés, quiero que lo distingan como de imagen, sí de finanzas, pero a niveles pues enormes, ¿no? Como estar a punto de perder un negocio, una cuenta, como si expuso a algún cliente y nos van a demandar, en fin, ¿no? Siempre van a ser primero los intereses de la empresa. La mediación transformativa consiste en no solamente abarcar el problema así puntual, el conflicto. A ver, ustedes dos se pelearon porque la compañera dice que tú la acosas. Y esto es muy grave, sino también se trata de transformar la relación de las partes. Hay una política de cero tolerancia ya en la mayoría de las empresas. Yo les voy a compartir, por ejemplo, de un caso en banco. No digo cuál, pero digo en un banco. Súper cero tolerancia. Entonces, una persona del sexo masculino que era de seguridad para trasladar los valores del banco, de las camionetas. Y una compañera que se dedicaba a lo mismo, pero en, digamos, otro equipo. Y entonces ella acusa al compañero de hablar, de dirigirse a ella, a su persona de forma inapropiada, con connotación sexual, con otro compañero y que los escuchó. Pues no importa si ella no tiene pruebas. Si ella lo denunció, cesaron al compañero de su trabajo, lo pausaron, ¿no? Tienen como que en lo que se lleva a cabo toda la investigación, tiene que estar fuera de su puesto. Entonces, sí le pagan, pero lo sacan del puesto y le ponen un récord negativo ahí en su expediente y se hace toda una investigación. Entonces, no se queda ahí. Después de que él lo reinstalan en su puesto, consideran que el tiempo que lo suspendieron fue suficiente llamada de atención, dan el veredicto de que la compañera escuchó algo que le creen porque además revisaron cámaras en donde él sí estaba riéndose y comentando cosas de la compañera, pero como el audio es malo, solo se escucha que menciona su nombre, no las palabras específicas, aunque él asegura que solo se rieron y dijeron algo diferente. Creo que decía que habían bromeado sobre su peinado, una cosa así. Fue suficiente para que le dieran la razón a la compañera, pero no lo despidieron. Y después no quedó ahí. Trabajaron primero por hacer conciencia de nuevo de cero tolerancia a la violencia, al acoso, etcétera. Hacen como un curso y luego tratan de reintegrar a los compañeros, no que queden ya peleados para siempre, ¿no? Sino que resarcir la relación entre las partes. La conciliación 360 es una tendencia que es muy actual y se va a usar para que todos expresen cómo se sienten, cómo perciben la realidad, y se trata de que a todos se les da una mejora y como un estándar, como si fueran políticas internas de convivencia y capacitación en inteligencia emocional. Ese es el objetivo final. El software de gestión de personas va a ser como una herramienta automatizada de clima laboral. O sea, el cuestionario que normalmente realizan los DDO, los de RH, pues bueno, lo realiza la IA o una aplicación. La gestión de tareas transparente es igual el uso de el uso de la tecnología para que clarifique roles de cada persona, reparta responsabilidades, queden claros los flujos de trabajo. Es como la delimitación de tareas y las descripciones de puesto a través de una herramienta digital. Y cuáles son las habilidades que tú necesitas
para ser considerado conciliador o mediador en las empresas. Número 1. La escucha activa y el parafraseo. Debes desenvolverte bien al comunicarte, saber ir al grano, ujú, validar lo que la otra persona dice para reducir el ambiente tenso y la hostilidad. Por ejemplo, si dice algo como, la compañera se equivoca, nunca he hablado nada sexual sobre ella. Y entonces tú tienes que parafrasear, que significa como decir lo mismo en tus propias palabras y haber escuchado no solo las palabras, sino el sentir del compañero. ¿Se acuerdan que les dije, no es lo mismo decir, yo nunca he dicho nada de la compañera? Queda claro que está molesto, muy molesto con ella. Está más molesto que avergonzado por la acusación. Pero si dice, yo en verdad nunca he dicho nada de esa connotación con la compañera, pero aquí estamos, ¿no? Este gesto hacia abajo, hacia adentro, es más combinación de vergüenza y de molestia, pero también de contención, que por lo menos intenta contenerse. A decirte, jamás he dicho y que se echa para adelante y hasta pega un poco en la mesa, ¿no? Esa es la escucha activa y en el parafraseo sería, entiendo que usted nos ha dejado claro que no sea, que no, que sostiene que no se ha referido a la compañera de forma sexual. ¿De qué forma sí se ha referido? Y entonces usa sus propias palabras para poder seguir hablando. Ujú. Preguntas circulares. Ayuda a que las partes vean este conflicto desde la perspectiva también de un tercero. Por ejemplo, mm, nos comenta que no se ha expresado de forma sexual. Dígame algo, por favor. Si usted alguna vez se ha dado cuenta si hablan de usted a sus espaldas aquí en la oficina. No, pues yo no me he dado cuenta. Ok. Si usted se diera cuenta, ¿qué haría? No, pues a lo mejor no me importa, yo no me fijo en esas cosas, yo me sigo derecho, ya no me importa. Ok, entonces usted considera que no es una falta de respeto y que es algo que hay que dejar pasar. Bueno, no, no es que lo deje pasar, pero es que bueno, yo le pido que en vez de contestarme desde solo yo haría eso, ¿qué le parece si contesta desde un punto de vista más amplio? ¿Qué es lo que cree que debería de hacerse y no solo lo que usted haría? Entonces tratamos de ampliar la perspectiva, ¿sale? Después, las reuniones privadas es que son por individual, no hay otras partes involucradas. Ujú. Y se busca que se desahogue un poco cómo se siente, qué piensa al respecto, qué ha pensado, hay alguna información que me quiera decir ahora que estamos en privado, en fin, a través de la confianza, pues también explorar algunas cosas que nos atrevan a decir, ¿no? La mediación preventiva obligatoria. ¿Qué significa? Que debe ser algo necesario y es hasta un paso que legalmente debe seguirse. Siempre intentar mediar antes de llegar a escalar el conflicto a una situación pues legal. Reduce tiempos, reduce costos, reduce impacto psicológico. Y a ver, está aquí el compañero, ¿no? Y a lo mejor ya hablaron con él en privado y dice, yo no, sin ningún problema le ofrezco una disculpa, le comento cómo estuvo la situación y entonces tratan de hacer una reunión de mediación o conciliación, ¿vale? El entrenamiento en soft skills. Esto es porque ya les decía que estas habilidades blandas o soft skills son de tu personalidad, de inteligencia emocional, del desenvolvimiento, no de habilidades técnicas como de manejar programas en la computadora. Comunicación asertiva, gestión emocional, liderazgo, organización, análisis, mayéutica, saber preguntar, todo eso, ¿vale? Debe ser parte de tu combo profesional. Después, vamos a hablar de evaluación del clima organizacional, precisamente porque es súper primo hermano del conflicto laboral.
Si tú tienes unos buenos expedientes de clima organizacional, un buen seguimiento, unos buenos planes de intervención, porque siempre estás diagnosticando, que lo haces periódicamente, porque pones atención, porque después de haber evaluado el clima organizacional, no nada más agarraste las encuestas y dijiste, híjole, no, pues sí, lo guardaste. Si realmente te dan la oportunidad de hacer clima organizacional, tienes que abogar en tu empresa porque no solo sea un requisito hacer las encuestas, sino que siempre sea encuestas, análisis de resultados, conclusiones y plan de acción. Si no, de nada sirve evaluar clima organizacional. Este es un ejemplo. Les traje algunas preguntas, corté un poco porque es bastante amplio, pero traje algunas fotos. Dice, el presente cuestionario tiene como finalidad medir clima laboral de, y esto es de Dirección General de Desarrollo Social de un ayuntamiento del Estado de México, para detectar y resolver las situaciones que derivan en malos resultados en el trabajo de los servidores públicos y por consiguiente en la atención a la ciudadanía. ¿Qué le cambiaría a este? Miren, cada vez somos más susceptibles. Entonces, cuando ponemos para detectar y resolver qué derivan los malos resultados en el trabajo de los servidores, tú les estás diciendo ahí que su trabajo es malo. Ujú. Y esto fue una consultoría que di, en donde tuve que corregir algunas cosas. Les traje el previo para que aprendamos a que no se hace y que sí se hace. Entonces, la instrucción quedaría desde Dirección General de Desarrollo Social y sería para detectar y resolver todo lo relacionado a las tareas, así, las tareas, no son los individuos, exactamente es las tareas, la fluidez del trabajo, el entorno laboral, y por consiguiente se mejore la atención a la ciudadanía. O sea, el objetivo es mejorar como equipo, mejorar la atención, mejorar el servicio, pero no vamos sobre las personas. Eso es lo que yo les decía aquí. No lo mencionas como la persona. Es el equipo, es el servicio, son los números, es la misión, es la visión, pero no es la persona. Ujú. Después, aquí hay una nota aclaratoria. No es un examen, por lo que no hay respuestas correctas o incorrectas. La opinión es personal y se mantendrá su confidencialidad. Por favor, conteste con honestidad. Esa me gustó. Después, la edad, marcas aquí y luego tienen que marcar de qué sexo. Ya ahora también agregamos, prefiero no decirlos, ¿no? Personas que se califican como ni masculino ni femenino, nombre de su jefe inmediato para saber por lo menos en qué área estamos parados, nivel que ocupa dentro de la Dirección General de Desarrollo Social y dice ahí dividido en dos en este caso, con personal a cargo y sin personal a cargo. Ustedes pueden colocar según los organigramas como vengan ilustrados en los manuales de su empresa. Puede ser nivel operativo, ejecutivo, nivel ABC, depende. Ujú. Después, antigüedad, porque es un dato a correlacionar bien interesante. Normalmente las personas nuevas califican el clima organizacional de una manera menos severa que quienes llevan más años, pero tienes que sacar tu propia estadística. Ah, mira, en este caso los equipos nuevos son los que calificaron peor el clima. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y es una cosa para meterte a analizarla súper interesante. Dice, por categorías. La siguiente es una lista de afirmaciones sobre el trabajo de la Dirección General de Desarrollo Social y su propia situación laboral, o sea, la del que está contestando. Califíquelas en la escala del 1 al 5, donde 1 corresponde a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Ujú. Y dice, la mayoría de los perdón, conoce las metas. ¿A qué estamos aquí? Ah, pues no, casi nadie. Parece que solo yo sé lo que se hace aquí.
5, totalmente en desacuerdo, ¿no? Existe integración y cooperación entre el personal. No, y no, si siempre se están poniendo el pie. 5. Mi jefe inmediato promueve actitudes positivas. Ay, pero si nos truena los dedos y nos dice en tontos. 5. ¿Existe reconocimiento por trabajo bien realizado? Jamás, ¿no? O vamos a pensar en que sí. ¿Se informa periódicamente sobre el avance de las metas y logro de los objetivos? Sí, estoy en el 1 porque siempre me dan mi retro. ¿Se respeta mi tiempo para satisfacer mis necesidades básicas? Sí, en la hora de la comida no me están llamando. Y así, ¿sale? Quiero que vean que les puse este ejemplo porque las preguntas están basadas en las, el respeto, en los valores de la empresa y también en las tareas que se realizan en ese departamento. Si son en equipo, si a lo mejor requiere de constantemente una capacitación y si la llevas a cabo, pero entonces tendrías que abrir una sección de cómo se sienten con las capacitaciones. Entonces, es súper interesante porque depende de dónde estás parado, tú puedes meterle lo que necesites a estas encuestas de clima laboral. Vean aquí la continuación. Me siento parte de la Dirección General de Desarrollo Social. Y eso es porque clima organizacional tiene rubros. Evalúas identidad con la empresa, evalúas sentimientos de pertenencia con su propio equipo de trabajo o si se siente excluido, evalúas qué tan hábil, cómodo se siente realizando sus tareas o si quizá está en un lugar en donde pues me pusieron a hacer esto, pero yo no era lo que venía, ¿no? Y eso ya está repercutiendo de algún modo en el entorno y en su propia persona. Entonces, bueno, hace secciones de acuerdo a los diferentes intereses, tanto personales en relación con su trabajo, personales en relación con su jefe, personales en relación con la empresa. Ujú. Es a donde vas con la opinión de los empleados. Vamos a ver otras. Con frecuencia trabajamos en equipo, existe confianza entre nosotros, considero mi trabajo estimulante, es decir, me gusta. Mi jefe inmediato hace hincapié en la satisfacción de las personas en el trabajo. Menciona tres aspectos positivos que percibes del departamento, bueno, de lo que hablábamos. Menciona tres aspectos negativos que percibes y comentarios. Sí son importantes las preguntas abiertas. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ya detectaste que no está tan bien la dinámica del grupo? Tienes que irte a psicodinámica de grupos. Así se llama esa, pues no es como tal una especialidad, pero esa área de intervención en la psicología, la psicodinámica de grupos. Ujú. No es terapia grupal, pero sí hay hay objetivos de sanar relaciones y mejorar las relaciones. Ujú. Evidentemente para mejorar el desempeño y el clima laboral para mejorar el desempeño y todo hacia el desempeño. ¿Sale? Entonces, vamos a ver aquí algunas imágenes que les puse de referencia solo para que no olviden la información que les voy dando. Aquí dice, ¿qué clase de droga consumen los 7 enanitos para que después de 20 horas trabajando salgan de la mina cantando y silbando? Evidentemente es una referencia a que a veces tenemos metas demasiado altas en pues las intervenciones de clima laboral o de resolución de conflictos y no van a salir silbando, pero la idea es que sí encuentren satisfacción en lo que hacen y en el lugar en donde están. Vamos a hablar primero de hábitos, luego de métodos de trabajo y participación y productividad. Hábitos. ¿Qué son? Es la forma en la que haces todo, la forma en que procedes. Es cómo te conduces y es lo que repites. Y hay una frase que me encanta que dice, tu repetición es tu reputación. Lo que tú haces y haces, ya te hiciste de esa reputación. Te guste o no. Entonces, cuidado con sus repeticiones o sus hábitos.
En las ciencias de la salud, en particular, evidentemente en la psicología, se dice hábito a cualquier conducta repetida con regularidad que requiere de un pequeño o a veces de ningún raciocinio o conciencia, y a veces se hace automatizado y se aprende más que ser innata, es algo que se aprendió. Justo porque lo viste, aprendizaje vicario, modelamiento, o porque se te pidió y se te pide el número de veces suficiente para haberte creado el hábito. Cómo se adquiere es el resultado de ejercicios o actividades para poseer un bien o para lograr un fin determinado. Aquí pensando en que los hábitos son positivos. Ujú. Actividades repetitivas, semejantes o iguales. Tienen que llevarse a cabo ensayos en escenarios específicos o en casos reales. Ya van viendo por qué tienen que saber qué es un hábito y ya van viendo por qué tienen que saber cómo se fomenta un hábito. Porque evidentemente esto tiene que estar en tus planes de intervención. Si yo veo que no tienen el hábito ni de saludarse, ¿cómo voy a fomentar? O sea, el respeto. Si algunos se saludan, otros no. Otros ya nada más saludan a sus amigos, otros saludan y no contesta el otro, otros saludan, pero cuando llega otro y como en las combis, ¿no? Saludan, el que se sube saludó y cuando se sube el siguiente y saluda, él ya no contesta, ¿no? ¿No han visto que eso pasa? Bueno, algo así. La cosa es que deben ser expertos en formación de hábitos para meterlos en los planes de intervención y no a manera de regañadientes y de solo letreros que digan, si lo tomaste, devuélvelo o no. Deben generar un hábito, deben saber generar hábitos. Y esas son acciones repetitivas, perdón. Ahora, existen tipos de hábitos: físico, afectivo, social, moral e intelectual. Mínimamente tienen que revisar estos en el entorno de trabajo. Donde hay grupos, hay hábitos. Donde hay individuos, hay hábitos. Entonces, ¿cuáles son los hábitos físicos de este equipo de trabajo? Y vas y te plantas y observas, aunque sea discretamente, y llegas a servirte el café en ese rincón y observas un ratito, te pones a archivar algo, no sé, a veces es ir a ver qué hábitos tienen. Ujú. Esa es la OCD, ¿se acuerdan? Observación conductual directa. Y entonces dices, ah, ok, llegan las chicas llegan en tenis y llegan a poner las zapatillas, pero nunca tienen dónde poner los tenis. Los meten en sus bolsos, les estorban. Ah, y tú vas anotando, ¿no? O, ah, qué padre, todas tienen un cajón muy grande y ahí pueden guardar eso y alguien que que todas tienen menos una persona. De todo eso tú tienes que ir a observar. Los hábitos afectivos se saludan, pero se saludan fríamente. Aunque sea un hábito social saludar, afectivo es la escucha activa. Ah, se saludan, pero se ve que es como fuerzas, ¿no? O, no sé, alguien dice, voy a ir a la tienda, ¿alguien quiere algo? Ese es un acto afectivo, si lo preguntan así. Pero si se murmuran por ahí, oye, ir a la tienda, ¿quieres algo? También es afectivo porque solo es con una persona. No sé, tienen que ver si se han vinculado y cómo están esos vínculos. Los hábitos sociales, ¿no? Los modales, la diplomacia, la etiqueta, los hábitos morales se van a distinguir nada más porque haya la parte de los valores, si haya respeto, si hay responsabilidad, si hay solidaridad, si hay empatía, si incluso hay amistad, si hay prejuicios y de qué tipo. Los hábitos intelectuales, pues también si van a abordar eh, la organización, el orden, em, su tarea específica en su trabajo, se ve que están preparados, llegan a improvisar. Y las de funciones ejecutivas, atención, percepción, memoria, concentración, aprendizaje, etcétera. Lo que decía de los grupos, dice, cuando dices algo en el grupo de WhatsApp y por tu culpa todos se empiezan a pelear. Este soy yo cuando se arma una pelea en un grupo de WhatsApp.
Tienes que identificar quiénes son activos y quiénes son pasivos en los conflictos. Mira, yo vengo a ver el bullying y el otro pelea, pelea. Ujú. Esta imagen dice mucho. Tienes que observar. ¿Hay alguien en ese equipo que sea el que jala la carreta? ¿Algún otro que finge que ayuda? Como el de rojo, ¿ya vieron que finge que ayuda y no ayuda? Se subió a la llantita, a la rueda, perdón. Y el otro está tratando de empujar, pero de una manera, o de jalar, sería, el de la camisa azul cielo, pero no, eso es ineficiente, ¿no? Traten de ver si encuentran estos roles. Fíjense, vamos de atrás para adelante. El de café que está colgado de la carreta de plano, pues de plano va en contra. De plano te lo quiero hacer hasta más difícil. El que está montado solo es una carga. Digamos, no te hace difíciles las cosas, pero tampoco hace nada y de hecho estorba o es una carga en los objetivos, porque además hasta tiene que solucionar cosas que he hecho a perder, por ejemplo, ¿no? El de rojo que finge ayudar pero no ayuda y que más bien es una carga también. El de azul cielo que tiene muy buenas intenciones pero muy mala estrategia. Y el que jala, jala, carga, carga con responsabilidad excesiva. Identifiquen esos roles también. Y aquí tenemos una sinergia bien bonita, ¿verdad? Alguien va, es como el proceso administrativo, ¿no? Dirección, ¿no? Planeación, organización, control. Ujú. Y ahí están repartidos en un sistema que es más efectivo. Hábitos positivos en el trabajo colaborativo. Ahí yo creo que les voy a poner la liga del video, ahorita no lo voy a reproducir. Después, ¿cómo evaluar? Que lo encuentran con ese nombre, ¿eh? El video en YouTube. ¿Cómo evaluar hábitos? La entrevista. Eh, es importante que lleven a cabo recolección de datos, observación, que también lleven a cabo encuestas, preferencia anónimos, ahora como los forms de Google, y ustedes recaban toda esa información. Son entrevistas directas, indirectas, son buzones de sugerencias, de quejas, en fin. Hay muchas estrategias que ustedes pueden llevar a cabo para darse cuenta el estilo y esa carretita en ese departamento, en ese equipo de trabajo. Métodos de trabajo. Motivación a la participación grupal. Sí, trabajo de motivación. Participación y productividad. Sí, tienes que ver si el que parece que está haciendo mucho realmente le está funcionando esa estrategia, si esa participación que tiene es igual a la productividad que se espera o podría ahorrar energía, podría ahorrar vueltas, podría ahorrar algo en su proceso y ser más productivo. Tú también participas en esa evaluación porque podrías aportar ideas sobre qué les parece si en vez de estarles pidiendo cada semana el reporte de quién sabe qué, ay no, una vez me encontré un lugar, era una consultoría y era una fábrica de partes de autos. No todas las partes, es que es como la parte de los faros y las molduras, todo lo que fuera, que llevara vidrio o plástico, nada más. Bueno, el punto es que ahí había un puesto específico en donde tenía que como reportar las incidencias y la productividad, como que las metas alcanzadas del día, desde la mañana hacia una proyección. Soy la línea de producción, tiene esta proyección de alcance y al final del día tenía que reportar cuánto se cubrió de esa proyección, y si no se alcanzó las incidencias que impidieron que se alcanzara. O sea, estaba muy bueno ese sistema, pero ¿saben qué tenían que hacer? De su oficina tenía que hacer el reporte en computadora, ir hasta sistemas que tenía que caminar un buen tramito, pero además tenía que cruzar un patio. Y me río porque esto era en Indiana. Entonces, imagínense en invierno,
tenía que ponerse un montón de capas de ropa, me lo describía la persona, un montón de capas de ropa para cruzar e ir a imprimir a sistemas, que porque un antecedente de algunos equipos dañados habían hecho que sistemas retirara las impresoras de los departamentos y ahora ellos tuvieran 100% del control de las impresoras. Entonces tenía que ponerse 10 capas de ropa, cruzar cuando había nieve sobre todo y imprimir, pero esto no es la peor parte. Regresar a su oficina con su hoja impresa para poder archivarla, tomarle una foto y esa foto mandarla por email a su jefe directo. Yo no sé cómo llegaron a eso, pero deben saber que el jefe directo era un dueño, era el dueño. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no siempre los dueños de los negocios, las empresas, sobre todo de las microempresas o las pymes, pues están realmente empapados de lo que los empleados tienen que hacer para cumplir con algo que se le ocurrió pedir. Entonces, pues bueno, evidentemente eso era de lo primero que había que erradicar, pero se los cuento para que vean cómo tienen que estar bien metidos en el día a día de esos empleados o de esos colaboradores. A ver, ¿cómo sería estar en tus zapatos haciendo lo que tú haces? Ujú. Y se van a encontrar con cada cosa, pero bueno. Entonces, eso es participación y productividad, que lo que le está haciendo sea productivo y tú promover mm, que los movimientos sí estén basados en una filosofía de tiempos y movimientos y que haya colaboración. Y para eso son las técnicas grupales, que resulta que, no sé, que si yo estoy viendo que algo falla en una línea de producción, pero como yo no estoy a cargo, pues yo me he vuelto y a mí no me importa. No, la técnica grupal se trata em, de ser colaborador, aunque no seas responsable, pero sí colaborador. Ujú. Bueno, aunque no sea responsable de todas las áreas, me refiero, ¿no? De que eso no me tocaba, pero yo colaboro, aunque no soy responsable, y a alguien te va a regresar eso. Y por eso no es de, ay, no, porque cuando yo necesito nadie hace por mí, no, es generar esa sinergia, ¿vale? Y la participación, dice, es un proceso social que supone un ejercicio permanente de derechos y responsabilidades, reproduciendo un modelo de sociedad, por lo que una de sus claves es la adecuada combinación justo de derechos y responsabilidades. Lo que les decía, si creamos una sinergia, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a ser ayudados y todos tenemos la responsabilidad de ayudar al otro. Ujú. Y de respetar. Existen tres niveles de participación que implican un grado de compromiso diferente. El primer nivel es información. Aquí dice, debe ser la necesaria en cantidad y calidad. Quien participa debe estar en condiciones de evaluar la información que maneja. Es decir, tú puedes ser un participante que solamente recibe la información, que no vas a ejecutar. Sin embargo, deben encargarse de que la información que tú recibes y la vas a replicar, estés capacitado para entenderla. Por eso se llama nivel informativo, pero que debes tener la capacidad de transmitirla, entenderla, intercambiarla. Ujú. Y no es algo como que tú eres el de la puerta, te dan una información que debe tener el gerente, pero no tienes un radiocomunicador. Cada vez que quieren que le informes algo al gerente, tienes que subir el elevador, llegar hasta donde su asistente, darle la información al asistente, rogando porque el asistente le pase la información como tú se la diste y regresar a tu puesto. Pero cuando tú regresas a tu puesto en la puerta, resulta que ya pasó algo y entonces te lo marcan como una incidencia porque tú no estabas en tu lugar de trabajo. ¿Me explico? Entonces, si vas a ser una persona que recibe información y ese es tu nivel de participación, debe ser acorde las condiciones de tu trabajo con yo solo recibo información y la transmito, pero este es mi medio efectivo. Y esto es la forma en la que yo puedo hacerlo de manera efectiva sin afectar mis otras tareas. ¿Ven? Parece un nivel de participación muy sencillo, pero no lo es. Es el uno. Recibo información, manejo información. Nada más yo no opero nada, solo
tránsito de información. Nivel de participación 2, opinión. Corresponde a un nivel más complejo. ¿Por qué? Porque exige más de ti. El objetivo de la opinión va a ser que se puedan modificar decisiones o acciones. Entonces ya no solo eres una persona que le va a pasar información al jefe. En nivel de participación 2, eres una persona que va a opinar sobre la información que está en la mesa para influenciar la toma de decisiones. Tienen que saber en qué nivel de participación está su colaborador al que están evaluando, porque a veces responsabilizan a algunas personas del resultado de algo cuando no pudieron dar su opinión, cuando ellos solo podían pasar la información y no les permitieron opinar. O sí, tú diste tu opinión profesional en este veredicto de reclutamiento y selección de personal y tú opinaste que era apto. Argumento. ¿Qué pasó? Nivel de participación 3. La toma de decisiones es el nivel más alto porque sería que todos te voltean a ver y dicen, y bien, después de haber recibido la información y haber discutido todas las opiniones, ¿qué se va a hacer? ¿No? Pues ese es un nivel de participación alto. Hay que ver que todas las personas que tienen este nivel de participación y que toman las decisiones en los equipos de trabajo estén haciendo las cosas moral, legal, socialmente lo mejor posible. Ujú. Y pues bueno, si se dieron cuenta, el grado de opinión pues es el grado de participación en las decisiones. Ujú. Nada, poca o total, ¿vale? La productividad. Significa generar resultados eficaces y eficientes. Eficaz es como lo que esperábamos que hicieras y eficiente en el tiempo que esperábamos que lo hicieras, ¿no? Básicamente. La eficacia tiene que ver con lograr el efecto deseado y la eficiencia con lograrlo en el mínimo de tiempo y no solo tiempo, sino todos los recursos posibles hayan sido bien administrados. Técnicas grupales, que les decía, es parte de los planes de trabajo para la resolución de conflictos, para planes de trabajo después de haber evaluado el clima laboral, después de haber evaluado el desempeño, etcétera. Podemos definir las técnicas grupales como un conjunto de medios y procedimientos que vas a aplicar a la situación de un grupo. Por lo tanto, ya debes tener la situación del grupo, debes tener objetivos redactados, en este caso sería aumentar la productividad y una gratificación grupal. Y entonces, basada en los objetivos, haces un plan con técnicas grupales justificadas. ¿Cómo eliges qué técnicas usas? Número uno, tienes que tomar en cuenta estos factores. ¿Qué objetivo persigues, evidentemente? Eso se hacen con qué quieres, cómo lo quieres, para qué lo quieres, de quién lo esperas, para cuándo. Y entonces haces un objetivo general y varios específicos. Después, la madurez y entrenamiento del grupo. ¿Por qué? Con madurez entiéndase las edades y no las respuestas psicológicas totales que pueden dar a un nivel de madurez adecuado a su edad cronológica. No, no, no. Vaya, vamos por la edad y por qué tanto están entrenados. Si es la primera vez que van a oír hablar en su vida de inteligencia emocional, si ya han tenido otras capacitaciones, etcétera. Ujú. El tamaño del grupo, evidentemente, por la cuestión de tiempos y recursos, por la cuestión de interacción entre ellos, no los vas a poner en, a ver, no sé, no los vas a poner a escuchar opiniones si son 50, ¿no? Si no puedes oír la opinión de todos, no haces una dinámica de, de decir la opinión en voz alta. Ujú. Entonces, el ambiente físico, ¿qué espacio tienes para trabajar? Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner laberintos, obstáculos, vendarles los ojos, ver cómo reaccionan cuando se pegan, ver si quién jaló a quién, en fin. Si no hay un entorno físico para eso, pues no vas a poder, ¿no? Siempre depende si puede haber pastitos, si se pueden caer, si no, si, en fin. Las características del medio externo tienen que ver también con el ambiente físico, pero es como
Si pueden ausentarse del trabajo, si va a ser sabatino, si van a salir temprano, si van a salir a la misma hora, si vas a interrumpir sus tareas a las 12 para la capacitación, si trata de elegir los mejores momentos de acuerdo a los factores externos también. Las características de los miembros, es decir, tenemos mucho líder, tenemos mucho extrovertido, introvertido, en fin. La preparación del conductor es, el conductor eres tú, y es la preparación en tus soft skills y habilidades técnicas para un manejo de grupo. ¿Cómo se clasifican las dinámicas? Se van a hacer dinámicas de presentación, que son para crear un acercamiento. Es como el rapport. Ubicamos psicólogos, ¿no? Esa apertura, ese 3, 4 minutos que le vas a dedicar a romper el hielo. Dinámicas de conocimiento que pueden ser para conocerse de forma más profunda, desde cómo se llaman hasta cómo estás hoy, hasta qué objetivos tienes en tu vida. Dinámicas de confianza es para crear un clima ya además emocional de hacer equipos, pero no solo porque pues haya que ganarse el bono por equipo, ¿no? Sino porque hay vínculos. Dinámicas de comunicación, eso es tanto de generar los mejores medios en que se comuniquen como las formas en que se comunican, y esa es la práctica de la comunicación asertiva. Y las dinámicas de cooperación, que es en relación a, pues tal cual, qué puedo hacer eh, por mi equipo, para mi equipo, y ellos por mí. Ahora, aquí les coloqué, según la dinámica, si es de presentación, de conocimientos, de afirmación, de distinción y de cooperación, y sus objetivos específicos para que las tomen en cuenta. Pantallas. Después, la clasificación de las técnicas grupales deben estar acorde en el momento de tu sesión. Hay de inicio, de desarrollo y de cierre. Por ejemplo, de inicio son las de presentación, división grupal, de rapport, de relajación. De desarrollo tienen que ver con las técnicas de comunicación, una resolución de conflictos, la mejora en la participación grupal, procesamientos de información, habilidades específicas. Y las de cierre se hacen una dinámica grupal de distensión. Si estuvo muy tenso, los vuelves a relajar, de recopilación del aprendizaje, de que se llevan con lo que vivieron. Es un cierre y es a veces tiene técnicas de aprendizaje significativo también, como a ver, para que no se les olvide lo que hoy vivieron o lo que hoy se llevan de conocimiento, y haces una técnica de aprendizaje significativo que puede ser una pequeña encuesta, examen, competencia, etcétera. Las técnicas grupales también están divididas por si intervienen expertos, si vas a hacer simposio, panel, mesa redonda, diálogo, debate, entrevistas, etcétera, requieres de tener un experto que vaya a ser objetivo y que no sea parte del grupo. Es mejor. En las técnicas de discusión o debate, como son los debates que puede dirigir un miembro por equipo de los que armaste, pueden ellos mismos crear un foro para tener que estudiar algún tema y exponerlo, pueden querer dialogar alguna situación en especial y entonces se estudia y se expone sobre el acoso, y después hablamos de cómo se previene, y es hacer diálogos sobre eso, es hacer foro. Y las técnicas de estudio o profundización tal cual es para que aprendan a través de la práctica, de los talleres, de juegos de roles, de gamificación y assessment center, de proyectos que se puedan organizar para sí llevarlos a cabo. A lo mejor tenían ideas que pueden compartir con dirección y se les puede respaldar, o se puede hacer una competencia y después que se den los recursos para que uno se lleve a cabo. En fin, todo este tipo de cosas, si ustedes las consiguen en su empresa, logran que los empleados se sientan más vistos, escuchados, cuidados, etcétera.
Y bueno, hay algo que se llama bienestar laboral y prevención de estrés. Si se dan cuenta, tiene que ver con las técnicas grupales, con los planes de trabajo que ustedes pueden desarrollar. Porque una vez que ustedes ya detectaron qué porcentaje de su población está teniendo estrés laboral o que es a lo mejor generalizado, pero los niveles ya son preocupantes, o estamos en un nivel saludable, pero que también puedo prevenir, seguir cuidando de ellos, en fin. La parte del bienestar laboral y la prevención de estrés ya es obligatoria y se los he estado diciendo por la norma 035. Hay grandes multas en UMAS por no llevar a cabo planes de cuidado socioemocional con los empleados, y eso definitivamente empieza en la prevención del estrés y que te sientas bien laborando. Ese es el bienestar laboral, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a retomar en la última sesión, en la número 4, y vamos a ver la responsabilidad ética que tienes tras de esto. Y les voy a traer un método muy interesante que no es psicometría, que viene de una teoría bien viejita, pero que me encanta, que es la de los 4 temperamentos. Es tan desuso, realmente nunca tuvo una base científica, pero lo que quiero que aprendan de eso no es que se casen con si el flemático, que si el... No, no, no. Es que vean la forma en la que dividí, que por color puedan entender la personalidad de alguien y hacia dónde se dirige esa personalidad, hacia liderar, hacia ser liderado, hacia el servicio, hacia los objetos. No, a mí no me pongan con gente, o sea, está súper interesante. Les voy a traer ese mapita para que veamos esa parte de personalidad y luego vamos a ver prevención de estrés, bienestar laboral, una pruebita de burnout y pues listo. Sería todo en esta sesión y nos encontramos en la cuarta y última. Bye bye.